Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a una nueva entrega de Marco Económico, un compendio de las noticias económicas más importantes acaecidas a nivel nacional e internacional. En el día de hoy me acompaña el profesor Iván Gatón, doctor en Relaciones Internacionales, a quien hemos invitado para hablar de lo que ha sido estos primeros meses de la gestión de Donald Trump, los conflictos que han acaecido en torno a esta controversial gestión y mucho más con los últimos acontecimientos ocurridos en Siria, la posibilidad que hay de algún enfrentamiento bélico ya con Corea del Norte, Rusia, etcétera, etcétera. Profesor, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias por la Gracias por estar acá. Pues cuéntenos, ¿cómo ve usted esta situación, el arribo de Donald Trump a la Casa Blanca? Ha sido muy controversial la gestión del presidente Trump, sobre todo porque desde su arribo a la Casa Blanca hubo muchos cuestionamientos, muchos se preguntaban si realmente iba a llegar a ocupar el solio presidencial de los Estados Unidos. Y luego de su llegada vemos una forma muy atípica de manejarse en el poder y evidentemente que desde que llegó a la Casa Blanca no ha dejado de sorprender por la forma en la cual ha venido ejecutando sus acciones y, por ejemplo, ha tenido algunos reveses, como fue en el caso del Obamacare, como, por ejemplo, el general Flynn, que era el hombre que iba a estar como su asesor de seguridad, fue cuestionado y tuvo que renunciar por las supuestas vinculaciones rusas. Esas investigaciones sobre su relación con Rusia y cómo los rusos supuestamente le permitieron a él llegar al poder, algo que recientemente Hillary Clinton, de manera, digamos, sorprendente para los que conocen la intríngulis de la política en Washington, una ex candidata presidencial diciendo que ella perdió porque los rusos accionaron a favor del candidato que era Donald Trump. Y entonces vemos todos estos, digamos, inconvenientes que se le presenta a Donald Trump para poder estar en una presidencia con cierta tranquilidad y lamentablemente sus niveles de popularidad muy bajos, pero se da una situación. Siria tiene casi ya tiene 6 años de una guerra fratricida, pero además de ser una guerra fratricida, allí hay componentes internacionales como es Irán, como es Rusia, como es China, como es Hezbollah del Líbano. Ahí tenemos todo un laboratorio, digamos así, de una mini tercera guerra mundial y bajo las premisas de un ataque de gas, Estados Unidos, la administración Trump lanza más de 59 misiles Tomahawks de gran precisión y todo esto cambia la relación de Donald Trump con Rusia, es decir, ayuda a que esos ataques internos salgan un poco de la palestra pública, cohesiona a su alrededor incluso a Hillary Clinton y a gente como el influyente congresista estadounidense John McCain. Estamos ahora mismo en el mundo completo en ascuas porque la administración Trump ha dado unos visos que no se estaba esperando que diera, como fue el de cambiar también o tomar del presupuesto de relaciones exteriores para incluirlo en el complejo militar industrial, lo que son sus amenazas a Corea del Norte, pero estas amenazas a Corea del Norte bajo el marco de una reunión con el presidente chino Xi Jinping, con quien ya había tenido enfrentamientos de entrada porque el presidente Trump se comunicó con la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, pasando por alto ese marco que hay que tomar en consideración en las relaciones con China, que es de una sola China. Y entonces
vemos que Corea del Norte, quieras o no, aunque sea un régimen que tiene su propia arma nuclear, aunque sea un régimen que tiene la doctrina Juche, depende mucho también de China. Es decir, que es una situación muy... ¿Doctrina Juche qué quiere decir, profesor? La doctrina Juche lo que quiere decir es que son una serie de valores de los coreanos del norte fundamentados en una visión casi de deidad que se inició con Kim Il-sung. La perspectiva desde la cual Occidente, que siempre tiene una relación meramente material con las cosas, es distinta para un país como Corea del Norte, que también lo ve desde una perspectiva más espiritual, y en esa perspectiva sus gobernantes son una especie de semidioses. Y hay en la mayoría de la población, una población que no tiene acceso a ningún tipo de información del exterior, una población que está muy aislada y muy bien, digamos así, manipulada, como está casi la sociedad mundial, en esta sociedad orwelliana. Y entonces esta doctrina reforzada en la figura de lo que es la familia Kim, le da entonces al régimen un mayor nivel de apoyo de la ciudadanía, aunque en Occidente esto no quiera decirse. Bien. Seguimos, profesor, que le interrumpí para que nos explicara. Bueno, Corea del Norte, y esto es importante que lo tomemos en consideración, es lo que se conoce como un tapón geopolítico de China. Es decir, los Estados Unidos tienen bases militares desde la Segunda Guerra Mundial. Recordemos la Guerra de Corea, donde el general Douglas MacArthur trató de seguir avanzando más allá del paralelo 38, y los chinos le dijeron, en la época del gran timonel Mao Zedong, miren, es hasta el río Yalu. Si ustedes cruzan el río Yalu, nosotros vamos a ingresar a la lucha. Y ahí murieron cientos de miles de personas, y más de 1 millón y pico de chinos, incluyendo un hijo de Mao Zedong, mueren en esa guerra. Desde esa época hay una especie de armisticio entre las dos Coreas. ¿Y qué sucede con Corea? Corea desarrolló su propia arma nuclear, pero también tiene misiles balísticos que le permiten transportar, digamos así, esa amenaza nuclear, que siempre va a ser irresponsable. Hay que preguntarle a los japoneses si ellos creen que existe un país que responsablemente pueda manejar un arma nuclear. Entonces, ellos tienen la capacidad, porque también desde la perspectiva de seguridad, lo que mantiene al régimen a salvo de no ser eliminado es tener su propia arma atómica. Y por esto fue que Kim Il-sung, desde que llegó al gobierno, trató de hacerse con un arma nuclear. Aquí se complica porque la gente olvida que Japón fue quien en la expansión Meiji, a partir de la llegada del almirante Perry a la zona del país del sol naciente, se apresuraron y dijeron, si no nos occidentalizamos, Occidente nos va a colonizar y nos va a arrasar. Entonces Japón, ya a partir de finales del siglo XIX, ocupa parte de China, ocupa también Corea. Ahí tenemos el Tratado de Shimonoseki, que fue en el año 1895, que es cuando también se le da Taiwán a los japoneses, y los japoneses cometieron atrocidades como las que cometieron los alemanes luego en Europa. Por ejemplo, solamente en apenas 2 meses los japoneses mataron más de 400,000 chinos en Nankín. Hicieron pruebas como hicieron los japoneses de laboratorio con seres humanos, y los coreanos están muy dolidos con ellos, además de una disputa por unas islas que se llaman Dokdo en coreano o Takeshima en japonés. Entonces viene el problema con China, que junto a Corea tienen problemas por el tema de lo que son los límites marítimos. Límites marítimos por lo cual siempre vemos en la prensa que se habla del mar del sur de China. Ahí están las islas Paracelso, ahí están las islas Spratly, ahí están las islas Diaoyu o Senkaku también. Pero no es solamente que en esa zona haya gas, no es solamente que existan yacimientos de petróleo, sino que ese corredor
es por donde cruza más del 65% del comercio mundial. Entonces, tenemos a los americanos que están unidos, paradójicamente, los enemigos ahora son amigos, porque así es la política internacional, con Vietnam. Porque Vietnam tiene disputa con los chinos, porque Vietnam y China nunca se han llevado muy bien, siempre han tenido sus colisiones, porque son mundos totalmente distintos. Entonces, esta situación en Corea, que vemos siempre que se están haciendo ejercicios militares conjuntos entre Corea del Sur y Estados Unidos, el problema ahora con Filipinas, que siempre ha sido un gran aliado de Estados Unidos, pero que a partir de la llegada de Duterte al gobierno, él dice que no quiere bases militares estadounidenses. Tenemos una situación de aquel lado del mundo, en el lejano oriente, muy compleja, porque es de lugar siempre referir que en el mundo lo que hay es una lucha por intereses. La gente quiere materias primas, la gente quiere hacer comercio, y esto no se hace simplemente con discursos. Y las Naciones Unidas, entonces, como el principal instrumento que existe para que los países de una manera u otra puedan vivir bajo la paz, no ha sido el interlocutor que ha podido ponerle un pare a las potencias cuando están interesadas en obtener recursos, así sea valiéndose de excusas. Y siempre decimos, por ejemplo, que en la zona del Asia, en Camboya, de Pol Pot, en el año 1978, Pol Pot mató, donde habían 7 millones de personas, 3 millones de personas. Wow. Y no se activó la comunidad internacional. Es decir, ni Estados Unidos llamó en el Consejo de Seguridad a que se condenara a Pol Pot, que comenzó con los intelectuales primero. De 7 millones de personas, en el 1978, matar 3 millones de personas. Pero tampoco lo hizo Rusia, pero tampoco lo hicieron los chinos. ¿Y saben quiénes fueron los que derrocaron a Pol Pot? ¿Por qué razón, profesor? Porque no les interesaba, porque en Camboya ellos no tenían grandes intereses económicos. Quizás si Camboya fuese Siria, cuya ubicación geográfica y en cuya zona por allí... Es totalmente estratégica. Es estratégica, porque en esa zona del Medio Oriente y la parte de Irán tiene el 70% de la sangre de la sociedad industrial, que es el petróleo. Otra cosa hubiese sido. Tuvieron los vietnamitas que derrocar a Pol Pot. Si no, Pol Pot hubiese seguido eliminando a los camboyanos. Y así es que funciona la política internacional, desgraciadamente. No, ni que el mundo está cambiando y el petróleo va a tener menos, digamos, incidencia en la actividad económica, porque ahora se están buscando unas energías alternativas, se está hablando de energía nuclear, de energía solar, ya incluso hay supuestamente tecnología en países como Francia, donde ya hay carros, plantas que no necesitan del combustible. Eso no cambiaría, digamos, la geografía mundial desde el punto de vista estratégico. No, porque evidentemente esas grandes compañías no van a dejar de lado su negocio. Además, hay que tomar en consideración que la mayor parte de los aviones, de los buques, siguen utilizando petróleo. Además, el petróleo tiene más de 500 derivados. Del petróleo sale hasta la licra que utiliza la gente para hacer ejercicios. Es decir, es muy difícil usted no encontrar el petróleo presente en la vida moderna. Sí es muy cierto que se están buscando alternativas, pero mientras tanto, las grandes empresas mundiales están detrás del mundo del petróleo. Entonces, nosotros vemos que los grandes conflictos vienen dados, es por esta situación, de ese elemento que algunos lo han llamado el excremento del diablo, porque en los países donde hay petróleo, de una manera u otra siempre hay algún tipo de complicación. Y la realidad es que existe energía atómica, pero hasta qué punto, y lo vimos ya en el caso
de Japón con el incidente de Fukushima, pero también lo vimos en el caso de Rusia. Nosotros estamos conscientes de que la energía atómica, aunque sí ha sido buena para Francia, para darle competitividad a sus empresas por la producción de energía, ya que el 70% de la producción de energía de Francia es atómica, también tiene sus peligros. Es decir, que no es del todo lo más favorable. Sí, la energía solar, que los chinos ya tienen experimentos de ciudades ecológicas. La energía solar sí tiene un gran futuro, pero hay que ver hasta qué punto se abaratan los costos de la energía solar. Pero mientras tanto, la mayor parte de los vehículos del planeta, bueno, el caso de Brasil, que sigue utilizando un poco de etanol, un promedio de un 3%, se mezcla la gasolina con etanol en todo el Brasil, pero lo que tenemos son combustibles fósiles. Realmente el mundo se maneja en base a estos intereses, que son los intereses del petróleo. De ahí vienen los golpes de Estado, de ahí viene la desestabilización de muchos gobiernos. Por ejemplo... ¿Podría pensar que parte de lo que pasa en Venezuela es por eso? Bueno, evidentemente Venezuela no es un país que usted no tome en consideración. Sí, como país, Venezuela tiene la mayor reserva de petróleo del planeta. Pero sí, que tiene mucho que ver con una Venezuela que tiene diamante, una Venezuela que tiene coltán, tiene mucho que ver el interés de Venezuela, que está a 3 días de distancia de las costas de Estados Unidos, que no es lo mismo que usted salir por el canal del Suez o tomar toda la costa este de África y cruzar por el Cabo de Buena Esperanza, que eso le va a tomar casi 3 semanas para refinar petróleo en Estados Unidos. Eso le va a aumentar los costos también. Entonces, profesor, desviándome un poquito del tema original, que es Donald Trump y Siria, este tema, pero quiero preguntar un poquito sobre Venezuela. ¿Qué interpreto? Que esta crisis actual que hay en Venezuela es una consecuencia de que los intereses de las multinacionales, Estados Unidos y quizás otros países poderosos, están induciendo esta crisis política a lo interno de Venezuela, o ciertamente hay un manejo torpe de las autoridades venezolanas para enfrentar esta situación. Hay de todo como en botica, ahí hay de todo, porque evidentemente donde usted tiene que quien ha mantenido en gran medida dándole recursos económicos, préstamos al gobierno de Maduro, han sido los chinos, y una delegación china de alto nivel del gobierno de Pekín se reúne con la oposición venezolana advirtiendo de una manera u otra, miren, el dinero que yo tengo invertido aquí hay que respetármelo, no importa quién esté. Y cuando evidentemente usted tiene la doctrina Monroe y los grandes intereses transatlánticos, ahí hay de todo, ahí hay de todo. Pero sobre todo el principal componente, y que siempre hacemos referencia, es que si hay una demostración clara de cómo una élite política y económica puede suicidar a su país, es en Venezuela. Bien. Es decir, Venezuela es el mejor ejemplo de uno de los países más ricos en recursos naturales del planeta, como su élite política y económica desde los años 70 lo que hizo fue dilapidar los grandes recursos de Venezuela. Y luego, como siempre hemos dicho, el chavismo no es más que el resultado de esas malas políticas. Y después también vemos que Chávez tuvo un barril de petróleo a $9 cuando llega al gobierno, pero después de tenerlo a $9 se disparan los precios del petróleo por la guerra de Irak a más de 100 y pico de dólares, pero parece que Venezuela no aprovechó ese momento de bonanza. Evidentemente no lo aprovechó
Y la clase política venezolana, usted lo ve en la oposición, Leopoldo López, lo ve en Capriles, las enemistades que tienen. Es decir, la clase política venezolana, la oposición, todavía no ha podido articularse en un proyecto. Y evidentemente que Maduro, su gestión de gobierno no ha sido la mejor. Volviendo al tema original, profesor, Siria. Yo quiero que usted, lo quiero aprovechar para que me haga un poco de historia de cuáles fueron las razones que llevaron a Siria a esta situación de que es un país que vive prácticamente todo el tiempo en una guerra civil y matando gente y una situación de desasosiego social y político. Pero eso es más reciente, lo de la guerra, es decir, reciente de 6 años para acá. Vemos la desclasificación o el conocimiento que permite que tengamos Edward Snowden al decir que la administración Obama daba a los sectores de la oposición, a esos rebeldes, al régimen de Bashar al-Assad, un total de $1.000 millones de dólares al año. Estamos hablando de que Siria era, sin lugar a dudas, uno de los países de la zona, quizás el único con una constitución laica, es decir, había un respeto a todas las religiones allí existentes, en un país que siempre hay que decir es donde nace el cristianismo, en un país donde el régimen alauí de Bashar al-Assad le permitía a cristianos nestorianos, a cristianos coptos, a cristianos jacobinos, a cristianos griegos, a cristianos ortodoxos coexistir, y sunitas y chiitas. Y es un país que tenía un desarrollo también, digamos, industrial en comparación con la zona envidiable. Entonces vienen los que se llaman las primaveras árabes. Y esas primaveras árabes, que hoy podemos decir que son primaveras marchitas, porque no se pudo llegar a la democracia. El Túnez de Ben Ali, miremos cómo está hoy. La Libia, donde estaba Gaddafi, que Anthony Giddens la refería como la futura Finlandia de África, un país donde los niveles de desarrollo humano eran de los mejores del planeta. Esas primaveras árabes, entonces, la vemos reflejada en una Siria que desde que se hace la división del Imperio Turco Otomano en los acuerdos Sykes-Picot y luego que tenemos el panarabismo con Nasser, esa Siria que pertenece a la República Árabe Unida, es decir, que Nasser era el presidente tanto de Siria como de Egipto desde el año 1958 hasta el año 1960, esa Siria no es lo que es hoy. Esa Siria luego, bajo una dictadura, por supuesto, pero hay que ver también que las democracias no son una receta que se puede aplicar en todos los países del mundo. En eso hay que tener cuidado y mucho más en sociedades tribales. Llega al gobierno el ministro de Defensa, Hafez al-Assad, y es al-Assad quien hace un acuerdo con los rusos. ¿Por qué tanto al-Assad como Nasser y el panarabismo se van con los rusos? Porque los americanos estaban con los ingleses, y los ingleses habían sido quienes habían colonizado toda esa zona del mundo y habían estado también con los franceses. Y de ahí que entonces nosotros tengamos una base militar rusa en Tartus y una base aérea rusa en Latakia. Y aquí viene el otro elemento que complica la situación, y es la llegada del ayatolá Ruhollah Mossavi Khomeini, que viene porque en el año 1952 lo que conocemos como la British Petroleum o la BP da un golpe de Estado a Mohamed Hedayet Mossadegh, porque él quería que el petróleo que tenía Irán quedara un poco de dinero dentro de la economía, un cierto nacionalismo, nacionaliza el petróleo, lo derrocan, ponen al Shah de Irán, y al poner al Shah de Irán, él lo que quiere es occidentalizar a Irán. Y entonces viene el ayatolá Ruhollah Mossavi Khomeini con la revolución iraní. Esa revolución iraní triunfa en contra de Occidente, y entonces ellos apoyan a Bashar al-Assad, pero no solamente apoyan a Bashar al-Assad, sino que también apoyan a Hezbollah en el Líbano, y estos son los dos países que han estado enviando la mayor cantidad de soldados para
apoyar a Bashar al-Assad y tener la situación que hoy tenemos. Con los últimos acontecimientos que han acaecido ahora en Siria, primero las bombas que tiró Bashar al-Assad, en la cual mató a una cantidad importante de sirios, y luego la reacción de Donald Trump y todo este conflicto que hay, ¿existe la posibilidad de que hablaremos de una otra guerra mundial? Lo que sucede es que Siria es un laboratorio de una mini tercera guerra mundial. Es como una tercera guerra mundial a retazos. Usted tiene chinos, rusos, usted tiene turcos, usted tiene kurdos, usted tiene iraníes, usted tiene ahora a la OTAN, es decir, la Organización del Tratado del Atlántico Norte completa con Estados Unidos. Pero ahí usted tiene el elemento religioso, es el enfrentamiento entre sunitas de Arabia Saudita y de Qatar que financian a rebeldes. Usted tiene el enfrentamiento religioso, usted tiene los elementos políticos, pero usted tiene algo también que es importante. Esto no queda simplemente en Siria. Siria es la salida al Mediterráneo, pero hay un lago que se le llama mar, que es el mar Caspio, que tiene más de 500.000 kilómetros cuadrados. Imagínese usted qué vasto es ese lago que se llama mar, que tiene una gran cantidad de petróleo y de gas. Pero ese gas necesita ser sacado. ¿Y por dónde puede salir? Tiene que bajar desde la zona del Cáucaso y salir por dónde, por Siria. Pero también hay otra situación. Hay un estrecho que es el estrecho de Hormuz, que queda en lo que se llama el Golfo Pérsico. Pero el Golfo Pérsico, quien lo maneja militarmente hablando, es Irán. Pero salir por el Golfo Pérsico sería más peligroso para ellos en cualquier contienda con Irán, pero prefieren las monarquías del Golfo, es decir, Bahrein, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos. Les gustaría Qatar, que su petróleo y su gas, para menos costo, que saliera por Siria. Es decir, hay un asunto de rutas comerciales y que le daría a ellos más competitividad, mayores beneficios, más bajo costo. Es decir, que lo que usted tiene allí es un enfrentamiento de proporciones mundiales, porque la gente está pasando por alto también que al lado de Siria tenemos ahí un estado terrorista que es el ISIS. Por la situación en Siria, entonces, tenemos 3 millones de desplazados. Y le puedo decir una anécdota personal. Me tocó ser prácticamente encarcelado en Turquía por un día casi un día, una noche completa, 14 horas, y cuando me dejaron encerrado, yo estaba con refugiados sirios que estaban allí. Y Turquía tiene casi 2 millones y pico de sirios. Pero dentro de ese grupo de sirios, que son los que están cruzando hacia Europa, van lobos solitarios que vienen a ser el mayor problema para la seguridad mundial, que es el terrorismo. Entonces usted tiene saliendo también por haber derrocado en Libia a Gaddafi, a gente del África subsahariana subiendo para Europa también, por el problema de la pobreza, por el problema de los enfrentamientos. Entonces Siria agudiza aún más la situación mundial con el tema de las migraciones. Y fíjense cómo en Europa es vital ahora en las elecciones el tema de los inmigrantes. Pero ¿para dónde van a ir esos inmigrantes si Siria está destruido? ¿Hacia dónde se van a dirigir? Se van a dirigir hacia Europa. Es decir, que nosotros estamos en una situación como si fuese un experimento, un laboratorio de mini tercera guerra mundial, desgraciadamente. 2 preguntitas, pero tiene que contestármelas rápidamente. ¿Hasta dónde el tema religioso y esas creencias religiosas impiden que la democracia se pueda instaurar en esas civilizaciones? Lo que sucede es que la forma de ver el mundo de los musulmanes es muy distinta, porque ellos no tuvieron a un Martín Lutero y una reforma protestante y una paz de Westfalia que le diera un espacio al laicismo. Y es muy difícil
que usted pueda llevar valores occidentales que ellos no sientan que usted les está rompiendo con su estructura cultural. Es algo muy, muy complejo. Y finalmente, profesor, se está manejando la teoría de que Estados Unidos está buscando instaurar nuevamente la economía de la guerra en esa zona. ¿Hasta dónde eso puede ser cierto? Lo cierto es que siempre tenemos que, de nuevo, hablar de un libro fundamental para comprender lo que sucede en el mundo actualmente, que es El pentagonismo sustituto del imperialismo del profesor Juan Bosch. La economía americana es una economía de guerra. El complejo militar industrial saca todos los beneficios del mundo. De hecho, ¿cuánto es el negocio de las armas al año? Sobrepasa los 400.000 millones de dólares. Así que lanzar unos misiles Tomahawks, que mueran más personas, forma parte de la dinámica de un complejo militar industrial que denunciara a Dwight Eisenhower como el principal peligro para la democracia del planeta. Esto lo refería él en su último discurso que dio a los ciudadanos estadounidenses, a sus compatriotas. Y esto no fue una alerta solamente para Estados Unidos, sino también para todo el planeta. De ahí que el pentagonismo es el sustituto del imperialismo. Profesor, muchas gracias por su participación, como siempre, excelente, y espero volverlo a tener pronto por acá, por Marco Económico. Vamos a una pausa y venimos con más de este interesante programa. Equipos y Plaza Lama los tiene aquí. Rico se siente la ropa nueva. Ay, ay, ay. Vinos, perfumes te cantarán. Y en el final del supermercado todo deleita tu paladar. Lo que se ve, lo que se oye, lo que se siente, lo que se huele y lo que se saborea. Todo lo que quieren tus sentidos lo encuentras en la supertienda Plaza Lama. Iniciamos los días con el ánimo de ofrecerte el mejor servicio, los productos más frescos al mejor precio. Porque te conocemos, sabemos lo que buscas. Aquí lo encuentras todo al alcance de ti. Bien, continuamos con Marco Económico y ahora nos acompaña el doctor Daniel Guerrero, quien, además de ser un doctor en economía, tiene una maestría en negocios y relaciones económicas internacionales, es también doctor en Derecho, fue embajador en Cuba y ahora es embajador de Uruguay, ¿verdad? De Uruguay. Doctor, ¿cómo está usted? Pero él está aquí por este interesante libro que puse en circulación la semana pasada, el viernes pasado, cuyo nombre es La sombra del libre comercio, cambios dentro de la economía mundial. Y yo, antes de empezar a hablar del libro, yo quiero reiterar que yo también hice la maestría en negocios y relaciones económicas internacionales. Y la persona que me motivó a hacer esa maestría fue precisamente el doctor Guerrero, no porque él me dijo hazla, sino porque yo, leyendo sus artículos, hizo que yo me enamorara de los temas de economía y de comercio internacional. Así que muchas gracias por estar acá con nosotros, profesor. ¿Cómo está usted? Gracias, Ledesma. Valoro mucho tu presentación y ese énfasis que pusiste al pronunciar mi nombre y recordar, si se quiere, ese estímulo indirecto que motivé en ti para incursionar en un tema tan importante para los países del mundo y en especial para la República Dominicana, como es lo concerniente a su inserción, su incorporación dentro del comercio internacional. Doctor, yo le llamé, le invité precisamente porque fui a la exposición de su libro y el planteamiento que usted hace en torno a lo que ha implicado el comercio internacional, la forma en que
se ha concebido el intercambio comercial, el cual ha sido totalmente desigual, favoreciendo a los países desarrollados en detrimento de los países en vía de desarrollo, como se le dice, si se quiere, eufemísticamente. Háblenos de eso. Sí, debo decirte y bueno, saludar, hay que saludar a los miles de televidentes que nos están observando en este momento. Es un contacto que, bueno, hacía meses que yo no comparecía ante un programa de televisión en la República Dominicana debido a mis actividades diplomáticas en el servicio exterior. Y cayendo a tu pregunta concreta, debo señalar que efectivamente ningún país es autárquico en el sentido de que puede autoabastecerse de todos los bienes y servicios que necesitan sus habitantes. Un país, por más producción que tenga, siempre ha de incursionar en el intercambio comercial para proveer a los consumidores internos determinados bienes y servicios. De tal manera que el comercio exterior de un país puede ser una buena fuente de desarrollo de su actividad económica, de la generación de empleos, de la captación de divisas para que con esos dólares o esos euros o esos yenes que adquiera en el comercio exterior debido a la venta de las mercaderías al resto del mundo, capta esas divisas y con las mismas puede y debe enfrentar el pago de esas importaciones, pero también puede generar finanzas para invertir en la infraestructura, en el desarrollo de la salud, de la educación y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Pero está la otra parte, un intercambio comercial desigual, un intercambio comercial entre países que mantienen niveles de regulaciones económicas y de desarrollo financiero y tecnológico distintos, muy distintos, puede ser una fuente de empobrecimiento, una fuente de desigualdad e incluso una fuente de deterioro de las capacidades productivas de un país determinado. Por eso, la República Dominicana debe ver el comercio exterior como una fuente de desarrollo económico y una vía para mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos. Por eso requiere necesariamente mejorar su oferta exportable. Es decir, ¿cuál es la cantidad de mercaderías, de bienes, de servicios que la producción dominicana puede colocar en manos de los consumidores de Francia, de Estados Unidos, de Alemania o de Argentina o del propio Uruguay? Por eso es importante que exista una política económica y dirigida al comercio exterior. Todo país debe tenerla. Este libro que acabo de poner en circulación, La sombra del libre comercio, destina aspectos críticos a valorar lo que es el libre comercio, porque mucho se habla de libre comercio y en los discursos de todos los economistas, sin importar su formación académica, y de los políticos, se habla del libre comercio como una bondad. Pero el libre comercio no necesariamente es una bondad y hemos de preguntarnos, ¿realmente existe el libre comercio? Bueno, de eso se trata. Y en el primer capítulo del libro yo lo destino a analizar el concepto, qué significa el libre comercio, que generalmente se asocia a la penetración de los bienes, de las mercaderías, de un país a otro, sin tomar en cuenta barreras arancelarias, es decir, impuestos aduanales o las llamadas barreras fitosanitarias, trabas, obstáculos que en un momento determinado un país puede colocar a otro, alegando, por ejemplo, que el producto que se genera en ese país tiene determinados virus, determinadas afectaciones fitosanitarias que podría poner en peligro la salud de los habitantes. Y eso puede ser una traba, un obstáculo previamente calculado para evitar que las mercancías del país cuestionado penetre a manos de los consumidores del país crítico y pueda hacer competencia a los productores nacionales. Los países desarrollados son veteranos
son muy hábiles en establecer trabas, establecer barreras, obstáculos de cualquier tipo a productos que lleguen, por ejemplo, de la República Dominicana, a productos agropecuarios, de carne, de cerdo, de pollo, de res, el arroz, las habichuelas, el cacao, perfectamente. Cuando hay una producción muy acentuada en esos países desarrollados de esos bienes, para evitar que la llegada de los productos importados pongan en peligro los precios internos, a veces se inventan la existencia de tal o cual enfermedad para frenar la llegada de esas mercancías. El libre comercio es importante, pero lo más importante para un país es desarrollar sus capacidades productivas. No solamente de importaciones puede vivir un país, es más, un país que se dedique fundamentalmente a promocionar los servicios, como perfectamente podría ser turismo, que es muy importante y es fundamental para la República Dominicana, pero también plataformas de exportación, como por ejemplo las empresas de zonas francas, importantes, pero en muchos casos se traducen en servicios, porque muchos de los insumos, de las materias primas necesarias para el procesamiento industrial de esas empresas de zonas francas son productos importados y insumos importados, y pocas veces tienen una articulación, una vinculación, una concatenación con las industrias nacionales, con las materias primas importadas. Cuando esto no ocurre, por ejemplo, cuando empresas de zonas francas solamente se limitan a procesar materias primas importadas y no se produce esa articulación, ese encadenamiento de las empresas de zonas francas con la producción nacional, entonces eso podría crear una situación de afectación a los productores nacionales e incluso de restar competitividad a las zonas francas industriales criollas. Ok. Profesor, en materia de apertura, el de CAFTA y otros acuerdos comerciales que ha firmado la República Dominicana, al final del camino, ¿el resultado ha sido positivo o negativo? Bueno, el 1 de marzo de este año se cumplió una década de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio entre los países centroamericanos, República Dominicana y Estados Unidos. Luego hay un espacio importante para la correspondiente evaluación. Nos consta que el gobierno del presidente Danilo Medina, por decreto, procedió a designar una comisión que ha estado trabajando y dándole seguimiento a ese desempeño del DRD República Dominicana, su incorporación y cuáles son los puntos positivos, los puntos negativos. Yo precisamente estoy trabajando en un nuevo libro que Dios mediante espero entregar para noviembre, que se llamaría en principio DRD CAFTA 10 años después. Es decir, ahí vendría una evaluación que ya estoy realizando para observar los puntos positivos y los puntos negativos, que sí los tiene, ¿no? Sabemos que se trata de un tratado comercial asimétrico, entre economías asimétricas, porque Estados Unidos es la potencia número 1 de la economía mundial y cuenta con una mayor dotación de recursos tecnológicos, productivos y financieros respecto de las economías centroamericanas y la República Dominicana. Pero hay aspectos específicos, líneas temáticas del DRD CAFTA que podrían ser evaluadas y ver esos puntos positivos. Si nos quedamos solamente en la esfera del comercio, podríamos decir, bueno, el comercio ha sido negativo en el intercambio comercial respecto, por ejemplo, de Estados Unidos. La capacidad exportadora de República Dominicana hacia Estados Unidos no guarda proporción con los niveles de importaciones de bienes y servicios. Ahora, eso sería un enfoque muy relativo, ¿no? Yo estoy trabajando en una cuantificación de esos datos aportados no solamente por las instancias institucionales del Estado Dominicano, sino que estoy también acudiendo al sistema económico centroamericano,
el SICA, y a cada uno de los países centroamericanos que también está haciendo su evaluación. Pero no basta con esto, nosotros debemos ver también el impacto a nivel del desarrollo industrial. ¿Cuál ha sido realmente el aprovechamiento de República Dominicana en el desarrollo de la base infraestructural de la esfera de la industria? Parece que ha sido mala, al decir de lo que salen por los medios de comunicación. Bueno, pienso que todo esto hay que justificarlo con datos y con cifras. Y en eso estoy trabajando y me consta, como decíamos en los inicios, el Estado dominicano. Como quiera que sea, la República Dominicana en estos momentos, por la vía de la captación de inversiones, también hay que valorar los aspectos positivos de la incorporación de República Dominicana al DRD-CAFTA. ¿Qué habría sido de la República Dominicana si para el año 2004 hubiésemos permanecido aislados al margen del proceso de negociaciones que se estaba llevando a cabo entre República Dominicana y los países centroamericanos, aislados fuera de este acuerdo comercial con Estados Unidos? Evidentemente estaríamos en una situación muy difícil porque la incorporación de República Dominicana a diferentes esquemas de integración regional es muy limitada, muy pobre. Yo pienso que la República Dominicana debe abrir ahora nuevos abanicos de negociaciones. No podemos quedarnos atrapados exclusivamente en el DRD-CAFTA ni en los acuerdos que existen ya con Centroamérica y el CARICOM. Debemos ver nuevos agentes económicos incursionando en la región. Por eso me satisfizo mucho en días pasados cuando vi una información que daba cuenta de que se había firmado un acuerdo entre la hermana República de Cuba y el Estado Dominicano a través de la Cancillería para abocarnos a las negociaciones de un acuerdo de alcance comercial parcial con Cuba. Cuando yo fui embajador con Cuba en los años 90, en el 98, 99, uno de los puntos de mi agenda diplomática era precisamente impulsar acuerdos de negociación de alcance parcial. Se había dado un primer paso, en principio, para hablar de un acuerdo de libre comercio entre Cuba y República Dominicana, pero yo particularmente no estaba muy optimista con esa posibilidad porque Cuba no ha suscrito ningún acuerdo de libre comercio con América Latina y el Caribe y en esto prefiere siempre Cuba a hablar con una lista de productos a través de un acuerdo de alcance parcial. Como quiera que sea, esto es muy positivo y la República Dominicana cada vez más también debe ver hacia América Latina y el Caribe. En el mismo caso de Sudamérica, y yo como embajador de la República Oriental del Uruguay siempre estimulé y estimulo la incorporación de la República Dominicana dentro de la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI. Esto permitiría que la República Dominicana tenga un mayor acceso a los mercados de los países sudamericanos que tienen un buen nivel de consumidores y que realmente permitiría que el país penetre a manos de las actividades productivas y consumidoras de Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Uruguay, de tal manera que en estos 10 primeros años del Tratado de Libre Comercio suscritos entre Estados Unidos, Centroamérica y la República Dominicana, es propicia la ocasión para que República Dominicana lance una política comercial exterior de mayor incorporación del país en esos tratados, sobre todo en estos tiempos en que la nueva administración de Estados Unidos, la administración Trump, va a renunciar, y así lo ha expresado, a la celebración de acuerdos comerciales regionales o grandes acuerdos con diversos países y preferirá los tratados comerciales bilaterales, es decir, Estados Unidos con República Dominicana, Estados Unidos con Argentina, Estados Unidos con Francia, en ese sentido, ¿no? De manera que vamos avanzando y el país como
fuerza comercial en Centroamérica y el Caribe se hace sentir. Es el país con el mayor destino de las inversiones externas en la subregión, es el país con mayor capacidad de colocación comercial en la región. Contra esos pronósticos apocalípticos y ese lenguaje triste y dando la impresión de que la República Dominicana está en una crisis económica y un deterioro de su imagen productiva y comercial en el mundo, la República Dominicana es vista por Centroamérica, el Caribe y el resto del mundo como un país con buenos niveles de crecimiento económico y con estabilidad de su base política y productiva para los buenos negocios. Bueno, profesor, finalmente, en 2 minutos, que el tiempo se nos acabó. Usted habla acá de libre comercio, pero veo que en el libro está la imagen de Donald Trump, que hace meses que arribó a la presidencia de Estados Unidos y no ha rubricado ningún tratado de libre comercio. ¿A qué se debe que en la portada usted ponga a Donald Trump? Bueno, el libro es un libro pensado durante años. Realmente no es un libro escrito a raíz de la escogencia de Donald Trump. Sucedió que cuando ya estábamos en la parte final analizando los tratados de libre comercio, los grandes tratados comerciales, como serían el acuerdo transpacífico con 12 países, incluyendo Estados Unidos, en el norte, en los países asiáticos, y también los acuerdos comerciales entre Estados Unidos y la Unión Europea, cuando analizaba ese marco comercial mundial y la afectación que se podría producir dentro de las negociaciones multilaterales de la Organización Mundial del Comercio, pues estaba la coyuntura electoral y de repente los resultados electorales. Y sobre esa base yo dije, bueno, debo cerrar el libro con un epílogo, con una parte final donde aborde la plataforma programática de Donald Trump y cuáles serían las expectativas de los cambios económicos que se generarían con este nuevo presidente, el presidente número 45 de Estados Unidos. Y así lo hice. El capítulo aborda un epílogo final muy amplio sobre las expectativas en torno a lo que sería la gestión gubernamental de Donald Trump. Y esto, alguien diría, bueno, es que esta foto de Donald Trump es un truco de marketing, que fue colocado aquí como para atraer al lector. No, no es un truco de marketing, es un hecho de realismo, porque Donald Trump es el presidente de la primera potencia económica del mundo y nada mejor que saber que la incidencia de él en sus actuaciones económicas producirán cambios, y ya están produciendo cambios, primeros coyunturales. Ahora, a propósito de hechos lamentables, peligrosos, como serían los bombardeos de Estados Unidos sobre Siria, pero están produciendo cambios a nivel del barómetro de Wall Street. Las bolsas de valores están nerviosas, temblando, y muchos fenómenos en el mundo se podrían desatar por razones geopolíticas de todo tipo. De manera que el libro está ahí y está al ofrecimiento de todos los amigos televidentes. Ya está de venta en librerías del país. Profesor, muchas gracias. El doctor Daniel Guerrero, experto, doctor en economía, doctor en derecho, experto en temas internacionales, diplomático de la República Dominicana ante la República de Uruguay. A petición, vamos a repetir el reportaje que hizo Indiana Ortega sobre el problema que hay con la LAJUN, el vertedero de Duquesa y la propuesta de que se haga un relleno sanitario y la interesante entrevista que le hicimos a el geólogo Osiris de León. Así que después de la pausa, a petición de ustedes, volvemos con esa parte. Ven a conocer la nueva y amplia línea de productos que LG tiene para ti en Plaza Lama y Electro Lama. LG es la marca de los más grandes televisores y de la mejor calidad en la imagen. Y los nuevos modelos de televisiones 4K ahora incorporan la tecnología HDR.
High Dynamic Range, donde desde la imagen más oscura a la más brillante no permite que haya pérdida en términos de colores y de iluminación. En LG somos los únicos que tenemos un line-up completito de televisores del año 2016 y oigan bien, televisores que van desde 32 pulgadas hasta 86 pulgadas, que son las más grandes del mercado. Tenemos para ti el más novedoso y moderno televisor OLED 4K de LG, el cual fusiona la mejor resolución y los mejores colores del mercado para que puedas disfrutar de imágenes que se asemejan a la realidad. Solo aquí pueden encontrar la mejor garantía con los más modernos productos y el mejor servicio del mercado que te brinda LG en tu supertienda Plaza Lama y Electro Lama. Y recuerden que con LG, life is good. Iniciamos los días con el ánimo de ofrecerte el mejor servicio, los productos más frescos al mejor precio. Porque te conocemos, sabemos lo que buscas. Aquí lo encuentras todo al alcance de ti. La contaminación ambiental es un problema que preocupa a la comunidad internacional debido al daño que está haciendo a la ecología mundial, especialmente a ríos, lagos, mares y bosques, poniendo en riesgo la misma existencia humana. De igual forma, el manejo inadecuado de los desechos sólidos no solo contamina el medio ambiente, sino que además se constituye en un catalizador de múltiples enfermedades. El cúmulo de basura provoca enfermedades gastrointestinales e infecciones estomacales, así como cólera, diarrea, amibiasis, tifoidea, leptospirosis, dengue, malaria y muchas otras más. Y es que la improvisación de pequeños vertederos para luego depositar la basura en un vertedero abierto, como es el caso de Duquesa, genera un ambiente que permite la proliferación de roedores, pulgas, mosquitos, moscas, hongos y bacterias. Las deficiencias de este modelo de recogida de basura obliga a la población a quemar la basura a cielo abierto, provocando daños severos a la atmósfera, a la vegetación y a la fauna. Este ambiente de falta de higiene, catalizador de enfermedades, se complica cuando por alguna razón se dificulta el vertido de la basura en este arcaico vertedero de Duquesa. Tal es el caso de la crisis originada por el conflicto entre las alcaldías del Gran Santo Domingo y la empresa Lajún, que se ha negado a recoger la basura y a cumplir con lo establecido en el contrato, convirtiendo al Gran Santo Domingo en un gran mulador. Esta es la razón por la que expertos abogan para que las autoridades busquen una solución inmediata a la problemática y recomiendan utilizar rellenos sanitarios controlados. Un relleno sanitario es un lugar destinado a la disposición final de desechos o basura, en el cual, luego de un estudio científico, se toman múltiples medidas para reducir los problemas generados por este método de tratamiento de la basura, como son los tiraderos. Dichas medidas son, por ejemplo, el estudio meticuloso de impacto ambiental. Para instalar un relleno sanitario, este debe cumplir con las condiciones técnicas para vertir la basura a los fines de generar el menor impacto a la salud de la población y el medio ambiente. Hemos recibido la lamentable información de que una empresa extranjera, en asociación con una empresa nacional, luego de hacer el estudio de impacto y recibir el permiso por parte del Ministerio de Medio Ambiente, inició la construcción de un relleno sanitario que vendría a resolver el problema de la basura del país. Pero luego de hacer una inversión inicial de $20 millones, el Ministerio de Medio Ambiente les quitó el permiso, supuestamente atendiendo a intereses económicos y políticos que se benefician del caos en el manejo de los desechos sólidos. Este de propósito no solo cercera la posibilidad de instaurar un sistema vanguardista de recogida de basura, sino que también afecta la seguridad jurídica, con lo cual se aleja la inversión extranjera.
Esto es altamente peligroso para nuestra economía si tomamos en cuenta la preponderancia de la inversión extranjera directa para la aceptación de divisas, para mantener un crecimiento económico sostenido y afianzar la sostenibilidad macroeconómica. Por tanto, esperamos que el Ministerio de Medio Ambiente asuma su responsabilidad interviniendo a la empresa Lajún y devolviendo el permiso a estas empresas para que terminen de instalar este relleno sanitario para que el Gran Santo Domingo desaparezcan todas las enfermedades que provoca la contaminación ambiental. Lo cierto es que yo este embrollo no sé cómo arreglarlo. Sí, por eso invitamos al geólogo, yo diría que el científico, Osiris de León, para que nos dé luz en torno a qué hacer con este tremendo lío. Con esta problemática. Que es la basura y las crisis que se arman a cada ratico. De manera particular, ingeniero, yo estuve el viernes pasado en Alajún, el vertedero de Duquesa, y el ambiente que se siente es contaminado, lleno de ratones, de basura. ¿Qué hacer con esto? ¿Cómo está usted, señor Osiris? Bienvenido a Marco Económico. ¿Cómo está? Saludos, Indiana, saludos a Edmundo, saludos a todo el pueblo dominicano. Encantadísimo de estar conversando con ustedes de un tema que ha preocupado mucho al gobierno central, a los gobiernos locales, a los comunitarios de Santo Domingo Norte y a la gente que habita en el Gran Santo Domingo, porque ciertamente Duquesa se ha convertido en un dolor de cabeza, fruto de que las basuras son gerenciadas de forma inadecuada, de forma incorrecta. Aquello no cumple ni con las normativas ambientales ni con las normativas de salud pública. Entonces esto debió haber sido cerrado hace mucho tiempo. Duquesa cumplió su vida útil. Lo que ocurre es que el gobierno no lo cierra, el Ministerio de Medio Ambiente no lo cierra, ni el Ministerio de Salud Pública lo cierra, porque no hay un lugar alternativo que haya sido abierto. Entonces, si de repente el Ministerio de Medio Ambiente, acogiéndose a la Ley Ambiental 6400, va y lo cierra por un peligro a la salud, entonces los alcaldes del Gran Santo Domingo van a decir que dónde ellos van a depositar la basura, porque ya el Distrito Nacional trató de llevar la basura para Jaina, Jaina no quiso la basura y Jaina tuvo razón. Ahora se ha intentado llevar la basura a Boca Chica no quiere la basura de Santo Domingo allí y tiene razón. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en esto? Mundo, Indiana, pueblo dominicano. Primero, abrir un relleno sanitario en Santo Domingo Norte, mucho más al norte donde está Duquesa. Duquesa no debe estar ahí, porque está al lado de un aeropuerto que tiene categoría internacional y cualquier incendio te genera una humareda densa que de repente puede producir un accidente aéreo al momento de un aterrizaje, y eso hay que tomarlo en cuenta. Segundo, Edmundo habla con mucha propiedad de que estuvo visitando allí, y allí hay ratas, hay moscas, hay cucarachas, todo lo que no debe haber en ese entorno, y entonces ¿qué ocurre? Que tú estás multiplicando enfermedades en la zona, porque las ratas transmiten leptospirosis. Pero hay un tema que es muy delicado, muy importante y muy preocupante, tanto para medio ambiente como para salud pública, y es el lixiviado. Cada vez que llueve, el agua entra en contacto con las basuras, y entonces va ese lixiviado cargado de toxicidad, de contaminación y de bacterias, porque allí llega residuos de todo tipo. Eso se infiltra al subsuelo porque Duquesa no tiene una membrana geotextil impermeable que bloquee el flujo de lixiviados al agua subterránea. Y como se va al agua subterránea, la gente de Guaricanos que vive ahí cerca se abastece de pozos y entonces viene la contaminación y entra al organismo. ¿Cuál es el problema? Que en esa basura tú tienes mercurio, que es un metal pesado, tú tienes plomo, que es un metal pesado, tú tienes cadmio, que es un metal pesado, y entonces eso es bioacumulativo. En la medida en que la gente está consumiendo agua que está cargada de plomo, de mercurio, de cadmio, está dañando su organismo. El organismo, por un asunto biológico, no sabe eliminar esos metales pesados, se van acumulando y la gente termina muriendo. De ahí que el gobierno tiene que intervenir con prontitud, con celeridad, buscar rápidamente, en los próximos 20, 30 días, un lugar dentro de las tierras del Consejo Estatal del Azúcar en Santo Domingo Norte de por lo menos 1 kilómetro cuadrado, que es 1 millón de metros cuadrados, 1 kilómetro de largo por 1 kilómetro de ancho, y ahí establece dos cosas. Primero, celdas donde pueda colocar las basuras y cerrarla al final de cada día con una capa de arcilla de 5 a 10 centímetros compactado. Segundo,
una estación de clasificación donde tú separes metales por un lado, vidrios por otro lado, plásticos por otro lado, papeles y cartones por otro lado, y lo que te queda como materia orgánica puedes darle uno de dos usos. O lo utilizas para producir abonos orgánicos para la agricultura, o lo utilizas para descomponerlo en un biodigestor, generar gas y ese gas metano utilizarlo para una planta eléctrica en la comunidad o para los propios camiones de recogida de basura. Hay muchas alternativas. Lo que se necesita es que el gobierno central, los gobiernos locales, el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Salud Pública se sienten en la mesa y definan el plazo final de cierre de Duquesa, así como se le puso un plazo a Valle Nuevo. Se le ha puesto ahora un plazo a los Haitises. Duquesa necesita un plazo que no vaya más allá de los 90 días, de forma tal de que en ese periodo el gobierno central y los gobiernos locales definan cuál es el lugar del nuevo relleno sanitario y cómo vamos a clasificar las basuras, porque de hecho hay una resolución del Ministerio de Medio Ambiente, que es la 1/2015, que te manda a ti, a mí, a todo el mundo a clasificar las basuras en los hogares. Sin embargo, se emitió, pero no se ha cumplido, ni se ha hecho ningún esfuerzo por parte del Ministerio de Medio Ambiente para que la ciudadanía cumpla eso, que hay que empezar a recoger las basuras clasificadas en días distintos, llevarlas a puntos distintos en ese relleno sanitario, para que las basuras dejen de ser un terrible dolor de cabeza para el gobierno central y para los gobiernos locales, como ha sido hasta ahora. Pero usted entiende de que esta problemática que ha surgido ahora, que siempre ha estado y ahora que le están poniendo carácter, como es el tema de Duquesa y la basura, debió implementarse mucho antes, así evitar que Duquesa pues estuviera en la situación que está ahora, que no hay dónde poner la basura y directamente ahora están en la dinámica de dónde será que se va a tirar estos desechos y, como usted dice, con una clasificación tan grande que no se había hecho anteriormente. Eso es correcto, como tú lo planteas, debió haberse hecho antes. Santo Domingo produce 3.500 toneladas métricas de basura porque cada ciudadano en promedio produce 1 kilogramo de basura cada día. Eso son 2.2 libras. Ahora, esa basura que está dividida entre diferentes alcaldías, Distrito Nacional, Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste, toda esa zona, tiene que ser manejada de forma correcta con una licencia ambiental otorgada por el Ministerio de Medio Ambiente. Si tú fueras, junto con Edmundo, a hacer una evaluación de impacto ambiental, aquello no califica para el otorgamiento de una licencia por parte del Ministerio de Medio Ambiente. Lo que quiere decir que tan pronto tú, como gobierno nacional o como gobierno local, tengas un nuevo sitio para un relleno sanitario, ya Duquesa automáticamente, sin que llegue allí Medio Ambiente, califica para cierre, porque aquello es una violación a la ley ambiental 6400 que prohíbe que tú contamines aguas superficiales, aguas subterráneas o los suelos. En este caso, Duquesa contamina los tres. Contamina el suelo, contamina el subsuelo, porque hay un flujo subterráneo, contamina las aguas subterráneas, y entonces aquello debió haberse cerrado hace mucho tiempo, pero lamentablemente, como siempre hemos sido indiferentes como sociedad ante este problema de Duquesa, no hemos buscado el sitio alternativo y ante la necesidad de que hay que botar diariamente 3.500 toneladas métricas de basura, entonces Duquesa se ha convertido en la excusa perfecta para mantenerla abierta sobre la base de que sería peor que en nuestras calles se acumulen 3.500 toneladas métricas por día de basura, que en un fin de semana serían 10.000 toneladas y que aquello podría provocar eventualmente una epidemia. Ahora, hay que cerrar los ojos como sociedad, buscar el nuevo sitio, cerrar a Duquesa y en función de eso ahora gerenciar adecuadamente las basuras conforme lo establece la resolución 1/2015 emitida por el Ministerio de Medio Ambiente respecto al manejo de las basuras en los hogares, en los comercios y en las industrias. ¿Cuáles son, cuando usted habla de relleno sanitario, qué es lo que es un relleno sanitario y qué ventaja tiene con respecto al modelo actual? El modelo actual, Edmundo, es un simple botadero. En República Dominicana, si tú vas aquí a Duquesa, o tú vas a Santiago, a Rafey, o tú vas a La Vega, a Soto, en cualquier lugar, o tú vas a Puerto Plata, cuando estás en la zona entre Puerto Plata y Cofresí, lo que tú tienes es un simple solar que fue tomado para tirar allí la basura de forma irregular.
de forma irracional. ¿Qué es un relleno sanitario? Un relleno sanitario responde a un diseño. Se busca un lugar primero que sea impermeable, que cuando llueva y el agua entre en contacto con los metales, con los contaminantes orgánicos y con los contaminantes químicos, aquello no se infiltra al subsuelo. Segundo, por si acaso la impermeabilidad del subsuelo no es un 100%, tú pones debajo una membrana geotextil impermeable, como cuando tú estás impermeabilizando una piscina para que el agua de la piscina no se escape, o como cuando tú impermeabilizas una cisterna para que no se escape. Tercero, tú lo divides en celdas, en recámaras, como tú divides Santo Domingo en barrios. Entonces, en cada segmento de eso, tú tienes un foso donde llega la basura cada día. ¿Pero qué basura llega? ¿Toda? No llega toda la basura. Llega solamente la basura que tú no puedes aprovecharla comercialmente para devolverla al mercado. Es decir, lo que sea metales, vidrios, plásticos, papeles y cartones, no llega ahí. Ahí solamente llega lo que tú no puedas devolver al mercado. Tercero, ese relleno sanitario tiene debajo un colchón granular permeable capaz de colectar el lixiviado. Entonces tiene una pendiente que va a lo que llamamos un cárcamo de bombeo, es decir, un hueco, un foso. Y ahí tú tienes una tubería con una bomba que está permanentemente succionando ese lixiviado, y ese lixiviado va directamente a una planta de tratamiento donde tú eliminas los metales pesados, eliminas la acidez, eliminas las partículas sólidas y eliminas la carga bacterial. Además de eso, ahora tú necesitas colocarle tuberías de PVC para extraer los gases. ¿Por qué? Porque toda materia orgánica en presencia de oxígeno se oxida. En ese proceso libera un gas que se llama metano. El metano, CH4, es una molécula que tiene un átomo de carbono y 4 átomos de hidrógeno. Pero ese gas es combustible. Entonces tiene la ventaja de que si tú lo atrapas, todo ese gas, alimentas una planta de energía eléctrica en la zona o lo utilizas para alimentar los camiones. Sao Paulo lo hace así, España lo hace así, Alemania lo hace así. De hecho, te puedo decir que en Inglaterra, esos autos de lujo que tú ves circulando allá, en el resto de Europa, en Norteamérica y aquí que vienen de Inglaterra, están producidos con aluminio reciclado. Ese aluminio que tú obtienes de las latas de refrescos, de las latas de cerveza, de las latas de jugo, todo eso va a la industria, se reprocesa, y en lugar de tú obtener aluminio a partir del proceso Bayer con la bauxita, como la bauxita de Pedernales, simplemente tú estás tomando todas esas latas, vuelves a fundirla y tienes el aluminio puro para volver a producir ahora ese metal para la industria automovilística. Lo que quiere decir que si en lugar de tú tener un botadero pestilente, maloliente, nauseabundo como Duquesa, tú tienes una industria recicladora de metales, de vidrio, de plásticos y cartones, en lugar de Duquesa ser un dolor de cabeza, sería una industria que le dejaría beneficios importantes a cada alcaldía, al gobierno central y a toda la sociedad. Bueno, yo creo que no hay nada más que decir. Dice No hay nada más que decir. Aunque ¿verdad? suena toda una fantasía lo que él acaba de hablar sobre los rellenos sanitarios, porque dudo que República Dominicana todavía esté en capacidad No sea tan de negativa. Bueno, no sea tan pero es negativa. que Eso sonó es muy un bueno asunto todo, de, sonó muy es bueno. un asunto, como tú dijiste en tu mismo reportaje, de que el gobierno permita que venga aquí inversión extranjera ¿Y qué se debe hacer? en asociación con el sector empresarial dominicano para que esa tecnología se implemente. Ahí Así está debe Julio ser. León, que puede ser un Claro. excelente asesor. Me dejó mucha para que- laguna todavía porque se tomó todas las preguntas, él mismo respondió todas las Así no, preguntas ya. ahí mismo, No pero hay que- no hay esperamos nada que tenerlo preguntar. nuevamente. Claro que Ingeniero, o mejor dicho, científico. Muchas gracias por estar Gracias, con nosotros. sí. al Gracias ingeniero al mundo, gracias Indiana. Y gracias Osiris a de todo el León. pueblo La dominicano. semana pasada, cuando iniciamos este programa, les prometimos que cada semana iba a ser mejor. Por lo menos en este Llenó las expectativas. llenamos ¿verdad? las expectativas. Pienso que sí. Así Ingeniero, es. muchas gracias. Gracias. A ustedes. Y al pueblo dominicano. Nos vemos la semana que viene en Marco Económico. Así será. Hasta la próxima.